Esta es la frontera griega detrás de nosotros y esa es la frontera turca. Se llama Mohamed Ziker y trabaja como albañil en Gaziantep, en el sureste de Turquía. El verano pasado, este joven sirio intentó cruzar la frontera entre Turquía y Grecia para llegar a Europa. Primero se dirigió a la región de Edirne, en el extremo occidental del país, antes de llegar a las orillas del río Ebros, la frontera natural entre Turquía y Grecia, pero allí fue agredido por los guardias fronterizos griegos. En el primer intento, los pasadores de fronteras nos llevaron al otro lado del río en una barca. Llegamos al lado griego. Caminamos durante 2 días, pero el ejército griego nos descubrió. Nos detuvieron y al día siguiente nos llevaron al río. Cuando llegamos a 100 o 150 metros del río, el ejército nos entregó a hombres encapuchados, armados con cuchillos y palos. Nos quitaron la ropa, nos golpearon y luego nos hicieron cruzar el río nadando hasta Turquía, en un lugar donde el agua no era muy profunda. 3 días después, intenté cruzar el río otra vez y de nuevo me detuvieron. 3 soldados griegos me tiraron al suelo, me desvistieron y me dejaron en ropa interior. Me golpearon durante 2 a 2 horas y media. Lo peor fue el golpe en la rodilla. Ahora estoy un poco mejor. Las autoridades griegas niegan esta práctica, pero las devoluciones ilegales a la frontera turca, conocidas como pushback, son frecuentes, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos. Según la ONG Border Violence, el 98% de las expulsiones van acompañadas de torturas y malos tratos. 10 días después, cuando mi salud mejoró, intenté cruzar por tercera vez. Ayer cruzamos la frontera y dormimos aquí, acampamos aquí y esta noche vamos a cruzar la carretera, la zona más peligrosa. Interceptado por el ejército griego, Mohamed fue golpeado de nuevo y enviado a Turquía 2 veces más. Publicó un largo video en YouTube para contar la otra cara de su viaje. Él denuncia que los llamados pasadores prometen un cruce de frontera sin problemas. Hay mujeres, familias con niños que intentan hacer el viaje. Muchas personas, si supieran todo lo que sucede, no lo harían. Lo que empuja a tanta gente a intentar cruzar la frontera son los pasadores que promueven estos viajes a través de grupos de Facebook. De hecho, de cada 100 personas que lo intentan cada día, solo 5 lo logran. Estos grupos de pasadores hacen vídeos promocionales de las 5 personas que lo consiguen. Llegamos a Tesalónica y luego a Atenas, sin pasadores. Fue un buen paseo. Pero entre las 95 personas que no lo logran, hay muertos, heridos, desaparecidos. Si uno no lo logra y decide enviar su vídeo a estos grupos en Facebook o Telegram, se enfadan mucho y se niegan a publicarlo. Así que, francamente, hay muchas mentiras. Cada año, cientos de migrantes se ahogan en el río Ebros. En este cementerio situado en Sidro, un pequeño pueblo griego a pocos kilómetros de la frontera con Turquía, están enterrados cerca de 200 migrantes no identificados. ¿Está pensando en renunciar a su trabajo en este momento? Muchos de nosotros lo estamos pensando, así que hablemos de eso. Yo, 1 hora antes de renunciar. Hoy fue mi último día en la empresa. Estoy saliendo del edificio. Desde la primavera boreal, más de 20 millones de personas han renunciado a sus trabajos en Estados Unidos, un récord histórico. Muchos de ellos han comentado o publicado en redes sociales sus últimos momentos en sus empresas. Este movimiento, que ya ha sorprendido a muchos jefes y supervisores, es llamado la Gran Renuncia. Nuestra observadora precisamente renunció a su trabajo el pasado mes de agosto y nos explica sus motivos. Tenía un trabajo en el que iba a la oficina todos los días. Pasaba 2 horas en el transporte público y luego llegó el COVID y empecé a trabajar desde casa. Y me encanta trabajar desde casa. Entonces, cuando mi antigua empresa me dijo que era el momento de volver a trabajar, de volver a la oficina, pensé, no lo creo. Así que renuncié y empecé a trabajar en una empresa que me permite teletrabajar al 100%. De acuerdo todos, la fecha oficial de regreso a la oficina es el 15 de julio. Por fin. ¿O están emocionados? No, renuncio. Cuando la gente estaba confinada y trabajaba desde casa, en cuarentena, al principio de la pandemia, muchos perdieron sus trabajos porque la producción tuvo que ralentizarse. Pero ahora va en el sentido contrario. La producción se está recuperando, la gente está volviendo a trabajar y no está volviendo a los mismos trabajos que tenían antes.
Señor, otras 10 personas presentaron sus cartas de renuncia. ¿Cuál es el problema? ¿Los salarios bajos? ¿Las largas jornadas? ¿El estrés adicional de trabajar durante la pandemia? Sí, pero también que la gente está descubriendo lo que realmente quiere hacer con su vida. ¿Lo que realmente quiere hacer con su vida? Creo que mucha gente se está dando cuenta con el COVID que la vida es preciosa, la vida es corta. Quieren darle prioridad a su vida por encima de su trabajo. Veo a mucha gente haciendo videos en TikTok sobre cómo se han dado cuenta de que tienen algo que ofrecer en su búsqueda de empleo, que no se sienten tan desesperados por aceptar el primer trabajo que les da una empresa. Pagar el salario mínimo ya no es suficiente. No va a atraer nuevos trabajadores. Hay que hacer que merezca la pena renunciar a una parte de la vida de uno para trabajar para una empresa. Me da curiosidad ver cuánto durará esto. Este movimiento masivo de renuncias también se está produciendo en varios países europeos, pero en los países en vías de desarrollo la situación no es la misma. En América Latina y el Caribe, 26 millones de personas perdieron sus empleos como consecuencia de la pandemia de COVID-19. Eso es todo por esta semana en Los Observadores de France 24. Para entrar en contacto con nuestra redacción, para compartir con nosotros sus fotografías, videos y contarnos sus historias, pueden hacerlo a través de Twitter, WhatsApp o correo electrónico. Los contactos aparecen en sus pantallas. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.